Les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquel que se dio en rescate por todos nosotros para que ahora podamos pertenecerle a Él, glorificar y exaltar su santo nombre. Qué bueno que podamos estar pues nuevamente en este espacio y que el Señor nos dé dirección en este tiempo para hacer conforme a su deseo, conforme a su voluntad. Quiero compartir un texto que está en Hechos, en el capítulo 2 del versículo 41 en adelante dice: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Recordemos que Jesús, después de su resurrección, estuvo apareciendo 40 días a su pueblo, a sus discípulos. Y en la última aparición que tuvo con ellos, les dijo: no se vayan de Jerusalén, quédese aquí hasta que sea enviada la bendición sobre ustedes, el poder del Espíritu de Dios, hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y pues ellos estaban en el aposento alto clamando, o sea que después de que Jesús asciende a los cielos, pasan 10 días hasta que viene la promesa del Espíritu Santo de Dios. Cuando ellos fueron revestidos de ese poder tremendo que concede el Espíritu Santo, pues se da esta predicación tremenda del apóstol Pedro, que sale a hablar a su pueblo, hablándoles acerca del reino. Y dice la escritura que hubo una conversión, o sea, la gente que escuchó el mensaje fue convencida en su corazón de una manera tan impresionante, dice ahí la palabra, que se volvieron al Señor y aquel día se añadieron a la iglesia como 3000 personas. Y eso fue un mensaje muy poderoso, una convicción tan grande que tuvo el Señor allí para que la gente fuera atraída en pos de Él. Empieza a formarse aquí, se da inicio a una cosecha de almas que hasta el día de hoy pues no ha parado. El Señor sigue y sigue añadiendo cada día a su pueblo, a su iglesia, los que han de ser salvos. Así que qué tremendo fue lo que sucedió después de que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y sale una predicación tan poderosa y se forma lo que nosotros llamamos como el cuerpo de Jesús, la iglesia. La iglesia empieza a formarse en este momento hasta nuestros tiempos. Y quiero que veamos varias cosas. Bueno, lo primero que sucede con ellos allí, dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y cuando nosotros vemos este paso del bautismo, que es bien importante porque el Señor habla acerca de él, miremos allí en Mateo en el capítulo 3 del versículo 1 en adelante, dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Recordemos que Juan el Bautista, que era una promesa que estaba desde el Antiguo Testamento, el Señor había declarado que él enviaría su mensajero antes de la aparición de Jesús para que preparara el corazón de las personas para que pudieran recibir el reino en su vida. Y el hombre que Dios envió pues fue Juan el Bautista. Y declara aquí que él estaba vestido de la misma manera que estaba vestido Elías el profeta. Recordemos que Elías fue enviado al pueblo de Israel en un tiempo de mucha confrontación. La nación toda estaba entregada a la idolatría, al paganismo. Reinaban en esa época Acab y su mujer Jezabel,
que habían plagado al pueblo de Israel de ocultismo, de hechicería, muchas injusticias, estaban matando a los profetas de Dios. Y justo en ese tiempo, como una manera, como una forma de reprensión, el Señor hace que a través del profeta Elías se cerraran los cielos. Declaró el Elías que los cielos se cerrarían hasta que él volviera a orar nuevamente por el asunto. Así, de esa manera, el Señor les llamó la atención para que pudieran reaccionar, para que se pudieran dar cuenta de que algo muy terrible estaba sucediendo con ellos, porque cuando las cosas todas marchan bien para nosotros, tal vez en esos momentos no somos conscientes del nivel de maldad que estamos cometiendo o del nivel de engaño que hay en nuestro corazón. Por eso en algunas ocasiones el Señor tiene que hacer cosas sorprendentes, como lo hizo con Israel, cerrar los cielos durante 3 años para que ellos pudieran sentir el juicio de Dios sobre su vida y pudieran sentarse a meditar que había algo muy terrible que estaba sucediendo con ellos. Y cuando nuevamente aparece el profeta Elías, les hace una exhortación bien fuerte y es: ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, entonces sigan al Señor, pero si Baal es Dios, entonces sigan a Baal, porque ellos tenían esa combinación de unas veces ir al templo, adorar a Dios, entre comillas, y en otras ocasiones estar en sus prácticas de ocultismo, adorando a Baal, adorando a la diosa Cera, la diosa que ellos habían establecido, etcétera. Así que el corazón realmente de ellos ni adoraba al diablo verdaderamente, ni estaba adorando a Dios verdaderamente. Por eso el Señor establece ese fundamento, dice: ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos pensamientos? Porque cuando el Señor nos pide nuestra adoración, nuestra entrega, no nos está pidiendo cualquier cosa. Recuerden que la escritura declara: dame, hijo mío, tu corazón. O sea, el Señor nos está pidiendo absolutamente todo, nuestro ser interior. Cuando la Biblia habla acerca de corazón, se refiere a las entrañas. Dame, hijo mío, tus entrañas, todo tu ser. Y recuerda lo que declara el primer mandamiento, el mandamiento más grande de la escritura es el amor al Señor, y dice: no el amor de cualquier manera. Menciona el amor al Señor donde se compromete el alma, la mente, las fuerzas, donde se compromete absolutamente todo nuestro ser. Así que cuando estamos hablando de un bautismo, y de un bautismo como lo predica Juan el Bautista, de un bautismo de arrepentimiento, hace referencia primero a ese dolor de haber estado lejos de Dios, de haber estado apartado de su presencia. Una persona debe dolerse con todo su ser de tener áreas de su corazón que están apartadas del Señor. El profeta Jeremías, en el capítulo 2, versículo 13, dice: dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuentes de aguas vivas y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Mira que no menciona el profeta Jeremías toda esa cantidad de maldad que se estaba cometiendo en ese tiempo: robos, injusticias, asesinatos, violaciones, secuestros, etcétera. Toda una lista de pecados que ellos estaban haciendo, pero el Señor no menciona una cantidad de pecados, solamente menciona dos. Dice: dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuentes de aguas vivas y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Porque sabe Dios que en el momento en que una persona se aparta de Él, deja de buscarlo, deja de tener una relación íntima con el Señor, el pecado se enseñorea sobre su vida de una manera impresionante. Así se lo declaró el Señor a Caín: si haces lo bueno, puedes estar con la frente en alto. ¿Qué era hacer lo bueno? Acercarse a Dios de la manera correcta, con el sacrificio correcto, con fe, con dedicación, con un compromiso alto. Pero si no, le dice el Señor, el pecado está a la puerta, te acecha como una fiera lista para atraparte, declara la Nueva Versión Internacional de ese capítulo, de Génesis capítulo 4. Entonces se lo advirtió el Señor a Caín: si tú no tienes fe, si no te acercas a mí de la manera correcta, el pecado se va a enseñorear sobre tu vida.
Entonces, cuando una persona pierde fuerza en su comunión con el Señor, cuando su fe mengua, cuando no tiene fe en Dios, cuando no se acerca realmente de todo corazón y con amor, porque al Señor debemos acercarnos con amor, el pecado empieza a entronarse sobre todo su ser. Y este bautismo, el bautismo de arrepentimiento, hace que a nosotros nos duela, que sintamos dolor, convicción de pecado, que nos duela hacer cualquier cosa con la cual nosotros podamos ofender al Señor y nuestro pecado nos aparte de su presencia. Todo lo que hacemos que nos aparta de Dios debiera provocar en nosotros un dolor tan terrible, un dolor tan impresionante, que quede como una huella allí en nuestras almas, en nuestros corazones de nunca más yo puedo hacer algo que me aparte de su presencia. Esta es una persona que está arrepentida, una persona que siente dolor de haber ofendido a Dios, de haber estado lejos de su presencia, de hacer cosas que lo apartan del reino y que afectan su eternidad. Así que las personas eran bautizadas y también confesaban públicamente sus pecados. Recuerda que la confesión de pecados es bíblica. Debemos buscar a una persona que tenga seriedad, compromiso con el Señor y hablar de nuestras culpas, de nuestras faltas, de nuestros errores del pasado, para que esas personas oren por nosotros. Santiago en el capítulo 4 declara esto, dice, perdón, en el capítulo 5 dice, la necesidad de confesar nuestros pecados los unos a los otros y de orar los unos por los otros para que esa oración rompa yugos, rompa fortalezas, rompa ataduras y quite toda base legal que el enemigo pueda tener sobre nuestras vidas para atormentarnos. Entonces, este paso del bautismo en agua es muy importante para la iglesia y todos nosotros debemos hacerlo, porque aún Jesús lo hizo. Él vino al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Juan está impresionado de que Jesús se quisiera bautizar. Le dice, yo necesito ser bautizado por ti, le dice Juan, pero tú vienes a mí para que yo te bautice. Y Jesús le dijo, tenemos que cumplir con toda justicia. O sea, este paso del bautismo es totalmente indispensable, es importante en mi comunión, en mi relación con el Señor. Si Jesús, que no tenía pecado, que no tenía ninguna falta delante del Padre, nos dio ejemplo de hacerlo, pues por supuesto que tenemos que seguir la línea que el Señor trazó para nosotros. Miremos lo que declara Romanos en el capítulo 6, del versículo 1 en adelante, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo
la gracia. Entonces, cuando leemos estos textos y está hablando acerca del bautismo, dice que ese bautismo en agua representa una muerte al viejo hombre. De manera que ese viejo hombre ya no puede estar reinando en nuestras vidas. Y dice, ya no podemos presentar nuestros cuerpos, nuestros miembros como instrumentos para cometer pecado, para cometer iniquidad. Y es muy importante que el pueblo de Dios lo pueda entender, porque nosotros no fuimos llamados por el Señor para ser personas desligadas de Él, sino unidas a Cristo. El Señor nos ha llamado para ser parte de su cuerpo, de su iglesia. Así que es muy importante cómo vive la gente que conoce a Jesús. No podemos vivir de cualquier manera, porque a partir del momento en que aceptamos a Cristo como Señor y como Salvador, nos hacemos parte de su cuerpo. Y las partes del cuerpo de Cristo, los miembros del cuerpo, deben ser apartados, santificados por su gracia, por su gloria, por su Santo Espíritu. De manera que una persona que dice ser parte del cuerpo de Cristo, pero está practicando pecado, es como si una parte de nuestro cuerpo físico tuviera cáncer. Si hay cáncer en cualquier parte de nuestro cuerpo, por supuesto que ese cáncer se va a impartir al resto del cuerpo, o sea, va a enfermar al cuerpo. Entonces, debemos entender que mis pecados afectan al cuerpo de Cristo y que el Señor constantemente está mirando mi forma de actuar. La iglesia no puede actuar de cualquier manera, no puede estar enredada en pecados, en pleitos, en celos, en iras, contiendas, en enojo, en malicia, en amargura, etcétera, porque esa maldad afecta directamente al cuerpo de Cristo. Como iglesia buscamos la manifestación poderosa de su Santo Espíritu en medio de nosotros. Y si cada miembro del cuerpo vive de cualquier manera, por supuesto que esa manifestación de poder no se puede dar. Nunca se va a dar una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo en medio de la iglesia si el pueblo de Dios está en prácticas pecaminosas, si la gente no está sanando su alma, no está sanando de sus heridas, no es sana de su pecado, no renuncia a él, entonces no podemos esperar una manifestación gloriosa de su Santo Espíritu cuando nos congregamos, cuando estamos delante del Señor adorando y glorificando su santo nombre. Por eso es muy importante cómo tú vives y cómo yo vivo, porque si somos de Cristo, dejamos a un lado el pecado. Si somos de Cristo, nuestro viejo hombre está sepultado en ese bautismo y ahora vivimos para Dios. La transformación de nuestras vidas es un proceso que se da en nuestra relación con Cristo Jesús, con su Espíritu. Vamos siendo transformados, como dice Proverbios, de gloria en gloria. O sea, cada vez se va notando más la vida de nuestro Señor en nuestras vidas. Nuestro rostro cambia, nuestra manera de pensar cambia, nuestro actuar cambia. Pero si decimos que recibimos a Jesús, pero nada cambió, el pecado permanece, el adulterio permanece, la fornicación permanece, realmente no hubo ninguna transformación, no hay un cambio de vida, por lo tanto no podemos decir que verdaderamente le pertenecemos al Señor. Porque en la carta que Juan escribe, en la primera carta, dice que los hijos de Dios no practican el pecado. Y si una persona está practicando el pecado, ya no puede decir que es hijo de Dios, es hijo del diablo. Una persona que practica el pecado y que aborrece a su hermano no es hijo de Dios. Por eso no podemos pensar, como lo dicen muchas personas, que todos somos hijos de Dios. La Biblia no dice eso. La Biblia declara a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad, dice el Evangelio de Juan, de ser hechos hijos de Dios. La condición para ser hijos de Dios es recibir el señorío de Jesucristo sobre mi vida y experimentar un verdadero arrepentimiento, una renuncia al pecado, un dolor de haber traicionado a Dios, de haber estado lejos de su presencia. Si no siento ese dolor de haber estado lejos de Él, si no me duele pecar, ¿cómo puedo decir que soy hijo de Dios? Allá lo declara en Hechos. Ese grupo que se añadió a la iglesia, al pueblo de Dios,
fueron bautizados, o sea, experimentaron un verdadero arrepentimiento sobre su vida, porque aquí lo declara Romanos, considerados muertos al pecado, vivos para Dios. Dice, no reine el pecado en nosotros, no obedezcamos a los malos deseos de nuestro corazón, no presentar nuestro cuerpo como un instrumento de iniquidad. Así que qué importante es que lo podamos entender. Si somos de Cristo, debemos vivir para la gloria de nuestro Dios, de nuestro Padre, vivir una vida en santidad, en rectitud, porque si estamos pecando, ya no podemos decir que le pertenecemos a Dios. Nuestro Dios es santo y su iglesia es santa. No vivir en santidad puede traer mucha calamidad al cuerpo si realmente no lo entendemos, ese fundamento. Luego dice allá en Hechos capítulo 2 que primero fueron bautizados y dice, y también perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Recordemos que la doctrina de los apóstoles son las enseñanzas de Jesús. O sea, una persona que se añade a la iglesia debe empezar a tener el hábito de, de morar en las escrituras, de consultar las escrituras, de ser limpio por la palabra de Dios en su mente, en su alma. La palabra tiene la propiedad, tiene ese gran beneficio para nosotros de limpiarnos de todas las mentiras y todos los engaños que hay en nuestros pensamientos. En alguna ocasión estaba teniendo grandes dificultades en mi vida con áreas de pecado, una situación de ira, de enojo constante que permanecía en mi corazón, pero también una gran atracción hacia las cosas sexuales. O sea, estaba muy perturbado de lascivia, de malos deseos en mi corazón y era una persona muy iracunda. Y estuve orándole a Dios, pidiéndole, Señor, ¿por qué esto permanece en mi vida? Porque todavía no he sido despojado de esta maldad de mi alma y me sentía muy agobiado de que mi mente estuviera tan perturbada. Y estuve sentado en un lugar pidiéndole a Dios, Señor, tráeme luz, tráeme revelación. Después de 6 horas de estar allí sentado, el Señor me dijo, tú tienes que cambiar mentiras por verdades. Y empezó a explicarme, diciéndome lo que tú sabes, el conocimiento que tú tienes acerca de las mujeres, de familia, de dinero, de todo. No te lo enseñé yo, tú aprendiste eso del mundo. El diablo te enseñó muchas cosas falsas, ahora tú debes aprender verdades y esas verdades te las voy a enseñar a través de mi palabra. A través de la escritura yo te voy a enseñar lo que es una mujer, lo que es un hombre, lo que es una familia, cómo administrar tus finanzas. Y el Señor ha hecho eso desde que me dio esa lección ese día. A través de su palabra ha ido despojándome de tantas mentiras que había en mi alma y sembrando su palabra. De manera que la escritura empieza a ser para nosotros una guía, una luz. Recuerda que el Salmo 119 lo declara, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. O sea, la Biblia empieza a mostrarme el camino por el cual yo debo andar. La Biblia es una lámpara, es una luz en medio de tantas tinieblas que nosotros vivimos en este tiempo. Así que debemos ir a las escrituras. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y esa doctrina son todas las enseñanzas que ellos recibieron de Jesús. En Juan, en el capítulo 8, Juan capítulo 8, versículo 31, lo declara. Jesús dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea que una condición para ser un discípulo de Cristo es que yo debo permanecer en su palabra. Nuestra enseñanza, nuestra doctrina es la que nos enseña la Biblia. No es la que nos enseñan libros del mundo, no es la que enseñan los libros de superación personal, no es la que enseñan libros de metafísica o de la anoxis, todas esas doctrinas engañosas. La doctrina nuestra
son las escrituras. La palabra de Dios es la que nos guía en este caminar. Una persona que more permanentemente en las escrituras va a ser una persona muy lúcida en sus pensamientos para tomar decisiones, para evitar el pecado, para no ir por esas sendas de iniquidad como nos aconseja la palabra. Debemos morar en la palabra de Dios. El Señor se lo dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y también lo declaró el Salmo 1, diciendo que es bienaventurado aquel que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. Así que no es un ratico solamente, es de día y de noche, es morar en las escrituras, es consultar la Biblia, es decirle al Señor qué piensas tú acerca de un asunto, y la manera como el Señor nos revela sus pensamientos es a través de su palabra. Dice: si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les trae libertad. Tantas mentiras en la mente con respecto al sexo, con respecto a los negocios, con respecto a las finanzas, a la familia, etcétera. Todas esas mentiras van a desaparecer. Y al desaparecer vamos a tener libertad de nuestra alma para poder seguir y honrar verdaderamente al Señor. Entonces, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, permanecían en las escrituras, en las enseñanzas de Jesús. Así debe ser la iglesia, ¿sí? Que saquemos muy buenos tiempos para estar meditando en la palabra, en lo que el Señor dice. Recuerda que Jesús, aun cuando fue tentado, no diría increíble que el diablo se hubiera atrevido a tentar a Jesús, pero lo hizo. Jesús resistió la tentación del diablo con la palabra de Dios, diciendo: escrito está. O sea, cuando la mente, cuando el corazón se arraigan a los fundamentos que aparecen en la Biblia, vamos a poder tener la espada verdaderamente bien afilada, como lo declara Efesios, la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. O sea, con la palabra es que nosotros resistimos la tentación, la presión que viene sobre nuestras vidas, etcétera. La Biblia trae una lucidez impresionante a los pensamientos. Juan 6, en el versículo 63, lo declara, dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, cuando vamos al libro de Dios, el libro no es solamente letra. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Imparte esa vida sobre todo mi ser. La Biblia es medicinal para nosotros. La Biblia trae liberación. La Biblia hace a una persona sabia, inteligente, experta para tomar decisiones. Conozco testimonios aún de personas que antes de conocer a Cristo fueron muy enfermas, que tenían toda clase de enfermedad sobre su cuerpo. Les dolía la cabeza, la espalda, problemas en los intestinos, problemas de circulación, etcétera. Cuando ellos conocieron al Señor y empezaron a tener tiempos de oración y de estudio de la Biblia, sus enfermedades empezaron a desaparecer. Y hasta el día de hoy son personas muy saludables porque el Señor habla verdad. Y la Escritura declara que esta palabra es viva y es eficaz. Discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Penetra, parte el alma, la coyuntura, los tuétanos. O sea, la Biblia, las palabras de Jesús tienen la capacidad de entrar hasta los huesos de una persona y sanarlos. La Biblia es medicina para todo aquel que decide morar en ella y por supuesto poner por obra todo lo que la Biblia ha declarado para nosotros. Hay muchas promesas de Dios, hay muchas bendiciones del Señor en la Biblia, y por supuesto también a través de las Escrituras el Señor nos enseña un estilo de vida, el estilo de vida que debe llevar la iglesia, el pueblo que la ha escogido para alabanza y gloria de su nombre. El Hijo de Dios no puede vivir como quiere. El Hijo de Dios vive como el Señor le dice que debe hacerlo. ¿Y cómo nos enseña el Señor cómo vivir? A través de su palabra, a través de las Escrituras. Así que, iglesia, te animo
a que mores en la Biblia, a que aprendas la palabra de Dios, a que te dejes guiar por las escrituras, que ellas empiecen a gobernar tu vida, que ellas empiecen a darte luz, dirección, para que tú sepas lo que tienes que hacer. La palabra de Dios me libra de caer en el lazo del cazador, en las trampas que el enemigo ha puesto para las personas. Mira lo que dice Primera de Timoteo en el capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, mira, el Señor dice, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, la enseñanza de Jesús. Y aquí Timoteo dice que en los postreros tiempos muchas personas se apartarían de la fe, renegarían de la fe en Cristo Jesús y dice, dejarían de escuchar la verdad. Por eso es importante estar oyendo al Señor y morando en su palabra, porque en este tiempo se levantan espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Cómo tú puedes identificar a un espíritu engañador y a una doctrina hereje si tú no moras en las palabras del Señor? O sea, una persona que no tiene esa conciencia de meditar en las escrituras va a ser fácilmente engañada. Mucha gente cuando viene con doctrinas extrañas de autosuperación, de poder mental, de positivismos, toda esa clase de cosas que se levantan, uno logra identificar que esas enseñanzas no están conforme a lo que el Señor nos habla en la Biblia, porque la Biblia nos enseña dependencia de Dios. El ser humano separado de Dios nada puede hacer. La salvación no viene por nuestras fuerzas ni por nuestras obras, es un regalo de Dios y dependemos de Él totalmente para entrar a los cielos, dependemos de Él para poder vivir, dependemos de Él para movernos absolutamente en todo. Una doctrina hereje, engañadora, va a buscar apartarte de tu dependencia a Cristo. ¿Qué hace un falso profeta, un falso maestro, un espíritu engañador? Te va a insinuar que separado de Dios tú puedes vivir, que tú no necesitas a Dios en tu vida, como se lo dijo la serpiente a Eva. No es verdad. El Señor les mintió cuando les dijo que si comen de ese árbol van a morir. Es que ustedes pueden comer y es más, ustedes serán como dioses conociendo el bien y el mal. O sea, ustedes no necesitan a Dios. Fue la enseñanza de la serpiente. Y estos engañadores, estos hombres que apostataron de la fe, le enseñan a la gente, tú no necesitas de Dios. Y muchos ahora dicen, o lo han dicho, bueno, desde que están sobre la tierra, que tú no tienes necesidad de orar. Imagínate eso, que no tienes necesidad de orar, porque Jesús ya oró. Entonces, que como Jesús ya lo hizo y lo hizo por nosotros, ya nosotros somos salvos, siempre salvos, no tenemos necesidad ni de orar, ni de leer la Biblia, ni de ser santos, etcétera. Imagínate una persona que se traga enterita una doctrina de esta, que le dicen, mira, tú no tienes necesidad de orar. Y yo, ¿cómo así que no tengo necesidad de orar? Por supuesto que sí. ¿Cómo voy a dejar de relacionarme con el Señor? Es como si te dijeran, mira, padre de familia, tú ya no tienes necesidad de dialogar con tus hijos. Tú ya no tienes necesidad de tener una comunión íntima con tu esposa. Tú no tienes necesidad de relacionarte con ellos. Y uno dice, es totalmente absurdo. Una persona que se traga una doctrina de esas, uno dice, oye, ¿dónde está tu mente? ¿Dónde está tu cerebro? ¿Qué hiciste con tu inteligencia? ¿Cómo alguien te va a decir que ya no tiene necesidad
de tener una comunión con el Señor y te vas a comer una mentira tan grande como esa. Por supuesto que necesito tener relación con el Señor. Además, quiero tener relación con el Señor. ¿Cómo voy a dejar de hablar con Dios? ¿Por qué voy a dejar de hablar con Dios? ¿Por qué dejaría yo de hablar con mis seres queridos? ¿Por qué dejaría de amarlos, de relacionarme con ellos, de abrazarme con ellos, solo porque a un mentiroso se le ocurre decir que ya no tengo que hacerlo? Por supuesto que no. Una doctrina hereje te va a decir que realmente sí, Cristo vino, pero que también hay otros Cristos, que hay otros que también me pueden acercar al Señor. Doctrinas que permanecen ligadas a hombres que en el pasado Dios usó y que siguen siendo como los dioses para ellos. Hay alguna doctrina que dice que están esperando el Elías que habría de venir, que todavía están esperando a un Elías, cuando Jesús declaró de Juan el Bautista que él es el Elías que habría de venir. Entonces uno dice, mira, son textos que ellos abiertamente contradicen con la única finalidad de apartar a una persona del redil, de llevarlo lo más lejos posible de Dios. Hombres engañadores, hombres endemoniados, personas que no quieren tener una comunión con el Señor y que se vuelven instrumentos del diablo para apartar a otros del Señor. También menciona cosas como de prohibir casarse. La escritura lo dice, una persona que no tiene un don de abstinencia y que siente atracción, un hombre que siente atracción por las mujeres, ¿cómo, cómo le van a prohibir casarse? Por eso es que aún la iglesia tradicional tiene tantas faltas, tantos pecados sexuales porque prohibieron a sus hombres casarse y es totalmente necesario para un hombre que no tiene don de abstinencia contraer matrimonio. Lo declara Primera de Corintios capítulo 7. Dice, el hombre debe cumplir con su mujer el deber conyugal y ella con él, y no deben dejar de tener relaciones íntimas para que no los tiente el diablo a causa de su abstinencia. Y dice que el hombre soltero que está teniendo relaciones sexuales se está quemando espiritualmente, pero llega una doctrina de engañadores, una doctrina demoníaca y le prohíbe al ser humano no casarse. O que si come este o este alimento, entonces no es puro. Y mira lo que está declarando aquí, todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la oración santifica los alimentos, los purifica. Entonces, Dios dice una cosa, pero el hereje dice otra, y ahí es donde está el problema, que el hombre tome la decisión de creerle más al diablo, de creerle al engañador, de creerle a ese personaje que está endemoniado, a seguir al Señor de todo su ser y de todo su corazón. Por eso ese primer paso del arrepentimiento es tan importante, de arrepentirme de haber escuchado una voz extraña y decir, a partir de este momento, solo voy a escuchar la voz del Señor. Ellos permanecían en la doctrina de los apóstoles. El libro de Dios es la Biblia. Créeme que no necesito ninguna otra clase de literatura, que no necesito ningún otro libro escrito por ningún ser humano para realmente ser edificado. El libro que me edifica, que me trae vida, que entra hasta los huesos, que me sana y que me libera, es la palabra de Dios. Son las escrituras. Por eso debemos morar permanentemente en ellas. Segunda de Timoteo, en el capítulo 4, del versículo 1 en adelante, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mira lo que dice ahí, de sostenerme en las escrituras. Y dice que prediques la palabra, o sea, la enseñanza que yo debo impartir a la gente no es lo que a mí se me ocurre,
No puedo estar diciéndole a las personas lo que yo pienso, lo que a mí me parece, etcétera. Yo debo enseñarle a la gente lo que dice la Biblia. Recuerda la comisión que Jesús nos encomendó, Mateo 28, dice, y enséñeles estas palabras. Háblenle a la gente de estas enseñanzas que yo les he dado y bautícenlos también. O sea, lo que Jesús nos dice es, háblenles mis palabras. No le enseñes a la gente otras cosas, lo que tú piensas, lo que a ti te parece, no. Enseña la Biblia. La Biblia tiene el suficiente poder para traer transformación sobre una vida. Porque mira lo que declara aquí. Hay un momento donde la gente ya empieza a sentir fastidio de la sana doctrina, porque la sana doctrina me exige santidad. La sana doctrina pone unas limitaciones, o sea, me está hablando, no toques con el pecado. Y el pecado seduce. El diablo seduce a la gente con el pecado. El pecado es llamativo para los ojos, como era ese árbol allá en el huerto para Eva y para Adán. Dice que el árbol, el fruto era, se veía delicioso, codiciable para alcanzar sabiduría. Y así viene el pecado. Entonces, cuando una persona toma la decisión de ya no ser santo, de que no se quiere reservar, que no quiere guardarse, sino que quiere practicar el pecado, entonces empieza a escuchar estos maestros falsos que aman los malos deseos del corazón. Aman los malos deseos. Por eso es que se levantan tantas doctrinas, tantos pecados, hombres que lucharon en su corazón, que digamos con el adulterio, aún hombres que estaban en púlpitos predicando acerca del adulterio, pero que ellos mismos estaban en ese pecado y ya dijeron, no, no soy capaz con este pecado. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a cambiar la doctrina de acuerdo a sus propios malos deseos y empezaron a decir, pero ¿qué de malo tiene que el hombre tenga no solamente una mujer, sino que tenga hasta 7 y tenga hasta 10? Mire, David tuvo varias mujeres, Salomón tuvo 700 esposas, 300 concubinas. La Biblia y el Señor no los regañó por eso, no les decía nada, o sea, que uno puede tener muchas mujeres. O sea, ¿qué hacen ellos? Acomodan la Biblia, acomodan la palabra de acuerdo a sus propios malos deseos. De acuerdo a sus malos deseos. Si quieren riquezas, entonces ya empiezan a cambiar la Biblia, a decirle a la gente que el siervo de Dios tiene que vivir como un rey y que todos aquí somos hijos del rey, tenemos que vivir como millonarios, etcétera. O sea, malos deseos. Por eso dice, conforme a sus propias concupiscencias, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y lo declara, apartan de la verdad el oído y se vuelven a los cuentos, a las fábulas, a las fantasías. Entonces, qué tremendo es eso. Yo te invito a que cuando te pique el oído por estar escuchando a diferentes predicadores, yo te invito a que te vayas directamente a la Biblia. No tengas comezón de oír. Tú no tienes que estar escuchando una cantidad de gente para establecer verdades en tu corazón. Sé una persona de oración, sé una persona de Biblia y te aseguro que tú vas a ser un hombre, una mujer sana en tu espíritu. Tú vas a tener mucha vida que impartir sobre los demás. Tú vas a poder instruir a otros en el camino de la salvación. No quieras estar escuchando a uno y al otro, entonces que hoy me fui para este lugar y allá, bueno, como que no me gustó, me voy a buscar otro plato típico en otro lugar, y así te la pasas saltando de lugar en lugar, escuchando a maestros, escuchando toda clase de doctrinas, finalmente vas a terminar tan confundido que vas a renegar de la fe, vas a pagar tu fe, porque nosotros no podemos estar escuchando a maestros que hablan de acuerdo a sus propios malos deseos. La Biblia nos invita a escuchar una sola voz en nuestros corazones y es la voz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así lo declara Juan en el capítulo 10. Dice, yo soy el buen pastor, lo dijo Jesús, y mis ovejas oyen mi voz. Las ovejas de Cristo no escuchan a engañadores, no escuchan doctrinas de demonios, no andan por ahí buscando cómo justificar su pecado y su maldad. No, la iglesia
escucha una sola voz que gobierna en su mente, en su alma, en todo su ser. Nuevamente, vamos allá, Hechos 2. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y también en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, en la comunión de unos con otros, es muy importante poderlo entender. El Señor nos hizo parte a través de su Espíritu Santo de una familia, mi familia en Dios, y debemos tener comunión unos con otros. O sea, yo no puedo decir que tengo una excelente relación con el Señor, pero que no me entiendo con la gente, o que, ay, no, qué pereza estar con la gente, no me gusta hablar con nadie, no me gusta compartir con nadie. Yo te digo, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice en la comunión unos con otros. Esa comunión es muy importante porque allí somos formados, aprendemos a tolerar el error del otro, somos limados los unos con los otros, como dice la Biblia, que el hierro con el hierro se roza y se aguza, o sea, nos limamos esas asperezas, aprendemos a tener tolerancia y aceptar a la gente como es. El Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Habla acerca de una relación con la iglesia, con el pueblo, y dice que cuando nos congregamos y estamos en armonía, hay muchas bendiciones que pueden pasar. Dios derrama bendición, toda clase de bendiciones. Del Señor nos da dones, talentos, ministerios, nos habla, nos ministra, puede romper alguna atadura económica, trae sanidad física, todos los beneficios que hay cuando nos congregamos y el poder del Espíritu de Dios se mueve en medio de nosotros. Pero también declara que hay vida eterna, y esa vida eterna, dice Juan en el capítulo 17, es el conocimiento del Padre y el conocimiento del Hijo. O sea, cuando nos congregamos y estamos juntos y en armonía, el Señor nos regala revelación del Padre y del Hijo. Y es muy importante esa revelación. Y la necesitamos. Nosotros tenemos que tener comunión con el Padre y con su Hijo para que nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser sea transformado, porque sin comunión con el Padre y con su Hijo no hay vida en nosotros. Recuerda cómo se produce la vida en medio de los seres humanos. La concepción se da después de la intimidad. Entonces, así funciona también en el mundo espiritual. En mi intimidad con el Padre y con su Hijo, se empieza a dar la vida del Espíritu de Dios en todo mi ser. Y allí es donde verdaderamente somos transformados. Corintios dice que miraremos al Señor cara descubierta y seremos transformados y mirando su gloria como en un espejo. O sea, la transformación de nuestras almas se da cuando hay un conocimiento del Padre y cuando hay conocimiento de su Hijo. Por eso no podemos tener solo relación con la letra, tenemos que tener intimidad con Dios. Y esa intimidad se da cuando el pueblo dice está en paz y en armonía. Allí el Señor nos regala bendición y vida eterna. Por eso, cuando te congregues, donde quiera que te congregues, siempre que llegues al lugar donde te vas a congregar, llega con un corazón correcto. Ten una buena relación con las personas. No desprecies la gente. No la saques de tu alma. Procura resolver tus inconvenientes. Pide perdón si es que te equivocaste, y debes tener un corazón siempre dispuesto a perdonar. Todos nosotros cometemos muchos errores, estamos muy propensos al error por nuestra naturaleza de pecado, porque nacimos como seres imperfectos, así que necesitamos ser perdonados muchas veces. Así que tú debes tener esa actitud, perdona constantemente, renuncia al resentimiento,
al rencor, al odio. Dale a las personas la oportunidad de enmendar y así no lo hagan, pero dale siempre una oportunidad a la gente en tu corazón. Cuando Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces he de perdonar a mi enemigo, mi adversario, Jesús le dice 70 veces 7. Y recuerda que esa cifra es una cifra infinita. 70 veces 7 es infinito. 7 por 7 por 7 por 7 por 7. 70 veces debes hacer esa multiplicación. Te va a dar un número infinito. Así que ten un corazón correcto frente a las personas. Siempre abre tu corazón nuevamente al amor. Ama, dale la oportunidad a las personas de ser amados por ti. Cubre ese error y esa falta con amor. La escritura declara que el amor cubre multitud de faltas y tenemos que hacerlo así en medio del cuerpo de Jesús. Renunciemos, como hemos hablado en el pasado, a la murmuración, a la crítica, al odio, al resentimiento, etcétera, para que el cuerpo permanezca unido. Nunca desprecies a la gente. Jesús no desprecia a las personas. En ninguna clase social, en ninguna condición, el Señor desprecia a las personas. Siempre está dispuesto a bendecir, a favorecer, a abrazar, a bendecir al pueblo de Dios. Y todos nosotros debemos también tener esa actitud. Así que ten una comunión con la gente, una comunión verdadera, sin celos, sin contiendas, sin murmuración, sin envidia, protegiéndonos unos a otros y lejos de toda vanagloria. Cuando tú estés en medio del cuerpo, cuando te congregues, deja en la basura toda vestidura de orgullo, de soberbia, etcétera, de vanagloria, porque eso nos daña nuestra comunión. En Hechos, en el capítulo 5 aparece la historia de una parejita que conoció al Señor. Y bueno, empezaron a recibir las enseñanzas, pero hubo un momento cuando de alguna manera se sintieron motivados a traer una ofrenda a la iglesia, porque ellos estaban vendiendo sus propiedades y trayendo el dinero a los pies de los discípulos para que el pueblo de Dios no tuviera ninguna necesidad. Pero se dejaron llenar el corazón de vanagloria, de mentira, vendieron la propiedad y trajeron solamente una parte, mintiendo al Espíritu Santo. ¿Por qué hicieron eso? Porque mintieron, porque quisieron de pronto aparentar, quisieron de pronto decir, sí, somos muy generosos y queremos que ustedes cuenten con nosotros. Bueno, no sé, dar como una imagen falsa realmente de lo que estaba sucediendo en sus corazones. Porque el Señor lo reprendió de una manera tan dramática, porque cuando Pedro exhorta a Ananías, le dice, ¿por qué mentiste al Espíritu de Dios? Y Ananías cayó muerto. ¿Por qué cayó muerto Ananías? Y uno dice, tremendo, qué exhortación tan fuerte la que recibe este hombre a tal punto de que cayó muerto. Dice, porque la intimidad y la comunión con el cuerpo de Cristo debe ser correcta. Aquí no valen nuestras mentiras, aquí no vale nuestra hipocresía, aquí no vale el dar por aparentar o por ganarme el favor del corazón de la gente. La motivación con la cual yo me debo mover en medio del cuerpo de Cristo es el amor. Si yo doy algo, lo doy por amor. Si le hablo a alguien de Cristo, se lo voy a decir porque les tengo amor. Si hablo de salvación, lo hago porque tengo amor. Si voy a orar por un pueblo, lo voy a hacer porque amo a ese pueblo y quiero que se salve. Si voy a traer pan, si vamos, lo que hagamos tiene que tener la motivación correcta, porque de lo contrario, eso puede afectar mi vida. Si no lo hago con la motivación correcta, el Señor me va a reprender, porque estamos tratando con el cuerpo de Cristo. No es como en el mundo que la gente se soba su vanagloria, su orgullo, su soberbia, su altivez, se exalta en sus maldades. La iglesia no. En la iglesia venimos es a hacer lo que el Señor nos puso a hacer, a amarnos, a bendecirnos, a darle gloria a Cristo, a hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Si no lo hacemos de esa manera, calamidad visita la iglesia. Por eso es muy importante que lo hagamos de acuerdo al orden del Señor. Ellos alteraron ese orden. La exhortación que Pedro le dice a Ananías es, ¿por qué? En Hechos 5:3,
¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Ves? O sea, así como nuestro cuerpo tiene la sangre que recorre desde la cabeza hasta los pies, y por la sangre tenemos vida, así el cuerpo de Cristo tiene el Espíritu Santo que lo recorre desde la cabeza hasta los pies, trayéndole la vida. Para la sangre, para nuestro cuerpo, o sea, el Espíritu de Dios es a la iglesia lo que la sangre es en nuestro cuerpo natural. Así que, ¿cómo alterar el orden? Sí, por supuesto que el Señor va a identificar si una persona lo que hace lo hace por vanagloria, por orgullo, por soberbia. Aunque una persona me mire a los ojos y me diga yo te amo, pero si no me ama, el Espíritu de Dios lo sabe y le va a decir, tú estás mintiendo, tú no estás amando, tú esto lo estás haciendo por vanagloria, etcétera, por llamar la atención, por ganarte el favor de la gente. Entonces, la motivación tiene que ser correcta y por eso dice allá en Hechos 2 que ellos perseveraban en la comunión, común unión, común unión. No podemos decir que estamos en el cuerpo de Cristo, pero no tenemos unidad con las personas. ¿Ves? O sea, tú no puedes ser un cuzumbo solo. Diga, bueno, yo estoy aquí, pero a mí no me gusta mucho hablar con la gente, no me gusta relacionarme con las personas. Yo estoy más bien como lejitos. Y ese lejitos no es común unión, porque ellos perseveraban en la común unión de los unos con los otros. Muy importante para que el poder de Dios se manifieste, muy importante para que la unción de Dios corra, muy importante para que tengamos la sanidad de los milagros, los prodigios. Si no me importa la gente, pues no voy a tener los grandes beneficios que ofrece la común unión. Entonces, bueno, hoy mencionamos estos 3 puntos de ser bautizado, perseverar en la doctrina de los apóstoles y de tener comunión los unos con los otros. Yo te animo a que entres en este río para que el Señor te bendiga, para que la iglesia coja fuerza, para que la iglesia se empodere en lo que verdaderamente el Señor nos ha encomendado. Quiero terminar orando. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por establecer tu reino en medio de nuestra iglesia, de nuestro pueblo. Ayúdanos a entrar en lo que tú has trazado para nuestras vidas, para que tú nos puedas visitar de una manera tan poderosa, tan sobrenatural. Ayúdanos a entender, Padre, que tú nos llamaste como iglesia a ser parte los unos de los otros, que somos miembros los unos de los otros, que debemos protegernos, guardarnos, bendecirnos. Bendito Dios omnipotente, para que tu gracia y tu favor estén sobre nuestras vidas. Como iglesia no podemos vivir de cualquier manera, debemos vivir de acuerdo a lo que tú trazaste para nosotros. Y clamamos, Señor, para que en este tiempo nos traigas luz y revelación de esto. Bendito Dios omnipotente, si yo estoy en medio de tu pueblo, pero no amo a tu gente, bendito Dios, estoy lejos de tu presencia. Por eso trae esta luz y esta revelación a tu iglesia, en donde quiera que ella esté, cada parte del cuerpo de Cristo trae esa unidad. Bendito Dios omnipotente, para que podamos hacer tu obra y la obra sea prosperada. Nosotros te bendecimos, Señor, y te exaltamos en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Te bendigo en el nombre de Jesús y te invito para que seas una persona íntegra, que lo busques de todo tu ser y de todo tu corazón, para que esas bendiciones de Dios te puedan visitar. Muchas bendiciones.